Palabras de fe. Reflexión diaria del Evangelio. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Romanos, capítulo 6, versículos 19 al 23. Hermanos, por la dificultad natural que tienen ustedes para entender estas cosas, voy a seguir utilizando una comparación de la vida ordinaria. Así como en otros tiempos pusieron sus miembros al servicio de la impureza y de la maldad hasta llegar a la degradación, así ahora pónganlos al servicio del bien, a fin de que alcancen su santificación. Cuando ustedes eran esclavos del pecado, no estaban al servicio del bien. ¿Y qué frutos recogieron entonces de aquello que ahora los llena de vergüenza? Ninguno, pues son cosas que conducen a la muerte. Pero ahora, libres ya del pecado y entregados al servicio de Dios, dan frutos de santidad que conducen a la vida eterna. En una palabra, el pecado nos paga con la muerte. En cambio, Dios nos da gratuitamente la vida eterna por medio de Cristo Jesús, Señor nuestro. Palabra de Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 12, versículos 49 al 53. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: He venido a traer fuego a la tierra, y cuánto desearía que ya estuviera ardiendo. Tengo que recibir un bautismo, y como me angustio mientras llega. ¿Piensan acaso que he venido a traer paz a la tierra? De ningún modo. No he venido a traer la paz, sino la división. De aquí en adelante, de 5 que haya en una familia, estarán divididos 3 contra 2 y 2 contra 3. Estará dividido el padre contra el hijo contra el padre, la madre contra la hija, y la hija contra la madre, la suegra contra la nuera, y la nuera contra la suegra. Palabra del Señor. Hoy, exploramos 2 pasajes bíblicos que tocan temas cruciales de la fe cristiana: la gracia redentora de Dios y el costo del discipulado. Estas lecturas ofrecen lecciones cruciales para quienes buscan vivir una vida en sintonía con el Evangelio. En la primera lectura, el apóstol Pablo aborda temas vitales relacionados con la vida en Cristo y la libertad del pecado. Pablo, en sus escritos, a menudo emplea metáforas impactantes para ilustrar verdades espirituales. Aquí nos sigue hablando de la esclavitud a la justicia. Esto puede parecer un concepto extraño, pero sin embargo, en la cultura romana de la época, la esclavitud era una realidad común. El apóstol utiliza este término para ilustrar que todos somos esclavos de algo, ya sea del pecado o de la justicia. Dentro de la enseñanza de Pablo, encontramos una poderosa verdad: la elección. La elección es una parte esencial de nuestra relación con Dios. No somos nosotros, meras marionetas sin voluntad propia. Tenemos la capacidad de elegir a quién servir. Esto nos hace responsables de nuestras elecciones. Pablo nos dice que la elección de servir a la justicia lleva a la santidad, mientras que la elección de servir al pecado lleva a la muerte. Aquí, la muerte no se refiere solo a la muerte física, sino a la muerte espiritual, la separación de Dios. La santidad, por otro lado, implica una vida consagrada a Dios, una vida en comunión con Él. Pablo nos recuerda que el pecado conlleva un pago, y ese pago es la muerte. A menudo, las consecuencias del pecado pueden parecer lejanas, pero, tarde o temprano, el pecado cobra su precio. Las decisiones pecaminosas pueden dañar nuestras relaciones, nuestra salud y, lo que es más importante, nuestra relación con Dios. Pero el pasaje también nos presenta una maravillosa verdad: el regalo de Dios. En lugar de la muerte que merecemos, como consecuencia de nuestros pecados, Dios ofrece un regalo, que es la vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor.
Esta es una gracia inmerecida, que fluye de su amor incondicional hacia nosotros. En última instancia, se nos presentan dos caminos claramente definidos: el camino del pecado y el camino de la justicia. La elección es nuestra. Debemos considerar cuidadosamente cuál de estos caminos seguimos. El camino del pecado puede parecer tentador, pero finalmente conduce a la esclavitud y la muerte. El placer momentáneo que el pecado puede ofrecer no es nada en comparación con la vida eterna que Dios nos ofrece. Por otro lado, el camino de la justicia puede parecer desafiante en un mundo que a menudo se aparta de las normas de Dios. Sin embargo, este camino conduce a la vida, a una relación restaurada con Dios y a una paz profunda que el mundo no puede dar. Hermanos, consideremos las consecuencias de nuestras elecciones. El pecado puede parecer atractivo a corto plazo, pero, finalmente, conlleva un alto costo. Agradezcamos a Dios por el regalo de la vida eterna a través de Cristo. Esta gracia es un regalo inmerecido que no podemos ganar por nuestros propios medios. Busquemos la santidad en nuestras vidas. Esto implica esforzarse por vivir en obediencia a Dios y en comunión con Él. Seamos testigos de la verdad de Cristo a través de nuestras vidas. Cuando vivimos en justicia y buscamos la santidad, mostramos al mundo la diferencia que Jesús hace en nuestras vidas. Esta lectura nos recuerda la importancia de la elección en nuestras vidas. Como creyentes, tenemos la oportunidad de elegir servir a Dios y abrazar la justicia. La alternativa, servir al pecado, nos conduce a la esclavitud y la muerte. Que esta reflexión nos inspire a tomar decisiones conscientes para vivir vidas en obediencia a Dios, a agradecer por la gracia de la vida eterna y a buscar la santidad en todas las áreas de nuestras vidas. En el Evangelio de hoy, Jesús habla sobre traer fuego a la tierra y cómo desearía que ya estuviera ardiendo. Estas palabras a menudo se interpretan como una referencia a la purificación y transformación que su mensaje traería al mundo. El fuego, en la Biblia, simboliza tanto juicio como purificación. En nuestras vidas espirituales, a veces necesitamos el fuego de la transformación para purificar nuestro corazón y nuestra mente. Es un proceso de eliminación de todo lo que nos separa de Dios y nos impide vivir en plenitud. El fuego puede ser doloroso, pero es necesario para que podamos reflejar la luz y el amor de Dios de manera más completa. Jesús continúa diciendo que no ha venido a traer paz, sino división. Esto puede parecer contradictorio, ya que en otras partes de las Escrituras se nos anima a buscar la paz y la unidad. Sin embargo, Jesús está señalando una realidad incómoda, pero importante. Su mensaje desafiará las estructuras y los sistemas donde se perpetúan la injusticia y el pecado. El Evangelio a menudo lleva a divisiones, porque confronta y cuestiona las formas del mundo que están en desacuerdo con el reino de Dios. Para algunos, la buena nueva de Cristo es liberadora y transformadora, mientras que para otros representa un desafío a su poder y control. Este conflicto es una parte inevitable del llamado de Cristo a vivir una vida justa y amorosa. Jesús utiliza la imagen de las divisiones dentro de las familias para ilustrar su punto. Esto nos recuerda que seguir a Cristo no es simplemente un acto individual, sino una elección que afecta nuestras relaciones y comunidades. A veces, nuestra fe nos llevará por caminos diferentes a los de nuestros seres queridos, y esto puede ser doloroso. Sin embargo, incluso en medio de la división, Jesús nos llama a amar y a orar por aquellos que pueden no comprender o aceptar nuestra fe. El amor y la paciencia son esenciales en estas situaciones difíciles. Este Evangelio también nos llama a discernir los tiempos. Debemos ser conscientes de los signos de los tiempos y comprender cómo Dios está trabajando en nuestro mundo. La sabiduría espiritual y la oración son valiosas herramientas para el discernimiento.
Si bien no podemos predecir el futuro, podemos buscar la guía de Dios para tomar decisiones sabias y justas en el presente. Hoy somos desafiados a ser discípulos verdaderos, dispuestos a seguir a Cristo, incluso cuando esto signifique enfrentar la oposición y la división. Nos llama a estar dispuestos a llevar la cruz y seguir a Jesús, incluso cuando eso sea difícil. En una época en la que la comodidad y la conformidad a menudo prevalecen, estas palabras de Jesús son un recordatorio de que ser discípulo implica un compromiso valiente y una determinación de vivir, de acuerdo con los valores del reino de Dios, incluso cuando esto desafía las normas del mundo. Queridos hermanos, este Evangelio nos invita a abrazar el proceso de transformación espiritual, a comprender que la paz real a veces implica división, a amar a pesar de las divisiones, a discernir los tiempos, y a abrazar el desafío de ser verdaderos discípulos de Cristo. Si bien estas enseñanzas pueden ser difíciles, nos recuerdan que nuestro llamado es a vivir en la verdad y la justicia, y que a través de la gracia de Dios podemos hacerlo con valentía y amor. Hermanos, recordemos que nuestras elecciones y nuestra lealtad son fundamentales en nuestra vida cristiana. Optar por la justicia y la obediencia nos lleva a una relación más profunda con Dios y a la vida eterna. La obra del Espíritu Santo en nosotros nos transforma y purifica, pero también puede generar divisiones. Sin embargo, nuestra prioridad debe ser seguir a Cristo sin importar los desafíos que enfrentemos en el camino. Que el Espíritu Santo nos guíe y fortalezca mientras continuamos nuestro viaje de fe, y que podamos ser luces en medio de la oscuridad, llevando el fuego transformador del amor de Cristo al mundo que nos rodea. Oración final. Padre Celestial, te agradecemos por la libertad que encontramos en Cristo. Gracias por liberarnos del poder del pecado y ofrecernos vida eterna a través de tu Hijo. Ayúdanos a vivir de acuerdo con esta libertad, buscando tu voluntad en todo lo que hacemos. Señor Jesús, sabemos que seguirte implica tomar decisiones. Que nuestras decisiones reflejen nuestra fe en ti y nuestro deseo de vivir de acuerdo con tu voluntad. También te pedimos, Señor, por aquellos que pueden enfrentar divisiones en sus familias debido a su fe. Concédeles fortaleza y sabiduría para enfrentar estos desafíos y ser portadores de tu amor y de tu gracia. Estas intenciones te las pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Que la bendición de Dios te acompañe en este día. Si te gustó esta reflexión, déjanos un comentario y no se te olvide compartir con los demás la palabra de Dios.